Bendito sea Cristo. Bueno, ya se acaba el mes de enero. Y recuerden que estábamos trayendo las primicias. En revelación también. Porque todos estamos esperando un milagro. Amén. Un milagro es algo sobrenatural. No es algo cotidiano. Es un milagro. Y el proyecto, el plan, es traer el milagro a la existencia. Amén. Desde Cristian hasta Walter. Entonces, he sentido en el corazón hoy traerte algo que en cualquier momento de tu vida tú te puedas acordar de él. Sea si estás en el Cabo Babo, como si estás conduciendo un camión de nursing, trayendo plantas. Que cualquiera que sea tu situación, esta palabra te venga a la mente. Si logro que esto ocurra, ya para mí va a ser un milagro. Porque lo que quiero es que te vayas de aquí sabiendo eso. Hemos hablado de algunas bases para traer lo sobrenatural a lo imposible, a lo posible. La Biblia, la fe. Hoy me voy a meter a traerte algo que me costó entender a mí. Y entonces lo tuve que elaborar, convertirlo en un carbohidrato no refinado, porque ese mata, sube la glucosa, el otro. Bendito, que sea bueno, que sean carbohidratos healthy, que son los que producen, que generalmente son los que traen los vegetales. Bendito sea Cristo. Entonces, ese es mi empeño. Y sí que le aseguro, le decía a la pastora, no me voy a demorar mucho. No me voy a demorar, voy a tratar de traerlo. Ahora que tengo, aunque tenga la espada aquí, pero también, bendito escrito, la tengo aquí adelante. Entonces, para empezar aquí, quiero primero ir a Romanos 12:2. Romanos, capítulo 12, versículo 2, dice, no os conforméis a este siglo, no te detengas ahí mirando el Expressway, ni el Freeway, ni Las Vegas Boulevard, no te conformes, sino transformado por medio de la renovación. Amén. Renovación, el prefijo renovación es volver a ser nuevo. Es decir que este siglo va a tratar de que tu pensamiento esté envejecido. Por eso dice renovación del entendimiento, para que comprobéis cuál sea la voluntad de Dios agradable y perfecta. Así que para poder saber la voluntad agradable, la voluntad de Dios agradable y perfecta, tú tienes que renovar la mente. Porque si tu mente no está renovada, entonces te vas a preguntar por qué los catástrofes, por qué las guerras, por qué los niños se mueren, por qué hay tantos asesinatos, por qué, y por qué, y por qué. Pero tú tienes que tener una mente renovada para que puedas entender qué es lo que quiere Dios y qué es lo que quiere el otro. Y entonces ya no preguntes tanto, ¿y por qué si Dios es tan bueno, se mueren los niños? Entonces, con una mente renovada ya tú puedes entender esto. Amén. Por eso empiezo acá. Para poder entender este mensaje, tienes que renovarte. Esta ha sido la base de por qué
ignoramos cuando hay un ataque a la salud, un ataque a la familia, un ataque a la finanza. Y como no entendemos eso, fallamos, erramos. Al no entender eso, empezamos a buscarle, a darle explicaciones conforme a nosotros, y cada cual empieza a hacer su propio Dios, y empieza a buscar sus propias estrategias, y erramos. Por eso la palabra dice que mi pueblo perece por falta de conocimiento. En este caso, conocimiento espiritual. Amén. Una iglesia no es un lugar de democracia, ni es un casino. Una iglesia es un lugar, una asamblea espiritual. Una iglesia es un centro espiritual. Que aquellos sinvergüenzas, que no tienen vergüenza, por eso son sinvergüenzas, quieren llamarle centro espiritual a otra cosa, pero esto es el verdadero centro espiritual. Amén, amén. Ellos son imitadores, pero la iglesia es un lugar donde desde que tú entras buscando, alabando a Dios, dándole gracias. Viene a aprender de su palabra, tu espíritu se alimenta, como mismo tu cuerpo se deleita en un buen manjar. Así mismo tu espíritu se alimenta de un buen manjar, siempre que le hablen cosas espirituales. Cuando tú veas que te esté gustando mucho, es porque el que se está gozando es el alma. Entonces, la base de esto nos la trajo el mismo Jesús. Y Jesús no hablaba mucho del reino de Dios. Y ustedes dirán, bueno, que es repetitivo, porque todo el mensaje de Jesús tenía que ver con el reino. Y le decía el viernes a la iglesia que el único mensaje que no le gusta al diablo es del reino, porque pone en peligro su gobierno. Tú le puedes hablar y predicar de cualquier cosa y él está sentado por ahí y él ni se inmuta, no se molesta. Pero cuando tú empiezas a tratar del reino de Dios, ya empieza a darle picazón, porque ese le está diciendo que su reino claudicó. Y tú lo que se lo estás recordando. Bendito sea el Señor. Dice, muchas veces, y el pastor lo vuelve a decir, muchas veces, que lo importante es el espíritu. Y no es una invención cuando el pastor dice que somos un espíritu, que tenemos un alma y que vive en un cuerpo. Eso no es una invención. Primera de Tesalonicenses 5:23. Dice, y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, todo vuestro espíritu, alma y cuerpo sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor. Es decir, que no es un invento. Espíritu, que tiene un alma y viven en un cuerpo. Pero lo principal es que somos un espíritu. Nuestra vida tiene que ser, la vida de un cristiano tiene que ser netamente espiritual. Si vivimos en el espíritu, andemos en el espíritu. Si andemos en el espíritu, vivamos en el espíritu. Tú no puedes desvincular. Decir que eres espiritual en la iglesia nada más y cuando salga por ir para allá eres más mundano que el gadareno. Bendito sea el Señor. No puedes desvincular esto. Entonces la iglesia tiene que saber que, por eso a veces yo hago una proclamación y después te voy a explicar por qué. Levanta tu mano y di, soy un espíritu. Soy un espíritu. Entonces, ¿por qué dice eso? Porque siendo un espíritu podrás entender lo que quiero explicar.
en 30 minutos. Entonces, vuelvo. Jesús hablaba del reino. Su mensaje era del reino. Amén. Cuando él iba a hacer una enseñanza, él decía, el reino de Dios es como un sembrador. El reino de Dios es como un buscador de perlas. El reino de Dios es como un pescador. Jesús hablaba del reino. ¿Por qué para Jesús era tan importante hablar del reino? ¿Por qué hoy tenemos que seguir hablando del reino? Porque al enemigo hay que constantemente estarle recordando que su reino perdió y hoy es una potestad. Hoy es un gobernador, no un rey. Solamente hay un rey. Y es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hay uno solo. Por eso es que todo su mensaje era en base al reino. Si vas a tu Biblia de concordancia y buscas la palabra reino, todo tiene que ver con Jesús. Bendito sea el Señor. El reino de Dios sufre violencia. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia. Bendito sea el Señor. El reino no consiste en comida y bebida. Amén. Pero quiero detenerme en el primero. Marcos capítulo 1, versículo 15. Evangelio de Marcos capítulo 1, versículo 15 dice, Marcos, bendito sea el Señor, diciendo, el tiempo se ha cumplido y el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Se lo traduzco en mexicano, se lo traduzco en salvadoreño, se lo traduzco en colombiano, se lo traduzco en cubano. El reino de Dios se acercó, cambien la manera de pensar y acepten las buenas noticias. Crean en las buenas noticias, crean en el Evangelio. Hay buenas noticias, pero no importa que tú oigas las buenas noticias, dice, cree en las buenas noticias. No es lo mismo que yo te traiga buenas noticias y otra que tú creas en las buenas noticias. Cambia la manera de pensar, metanoia, arrepiéntete y cree la buena noticia que te trae el reino. Pero cambia la manera de pensar, que es lo primero que estaba diciendo, no te conformes a este siglo. Renueva tu pensamiento, renueva tu manera de pensar. No pienses a media. Y agárralo todo, porque hay quien nada más se apropia de un poquito. Lo otro no le conviene, él mismo lo dejó. Vive el evangelio, un pedacito, el que le conviene. Lo otro lo deja ahí, para seguir haciendo su vida loca. Entonces, ya podemos empezar a entender por qué es que todavía tenemos temores, luchas y derrotas. ¿Por qué, pastor? Porque no tenemos una mente arrepentida. No tenemos una mente renovada. Todavía tenemos una mente envejecida. Amén. Aleluya. No renovada. Cambia la manera de pensar. Estás en otro reino. Ya no vives en un reino carnal ni almático. Ahora vives en un reino espiritual. Bendito sea Jesús. Esto vamos a leer Hechos 1:3.
Dice, a quienes también después de haber padecido se presentó vivo Jesús con muchas pruebas indubitables. La palabra indubitable quiere decir indudable, innegable. Se presentó vivo con muchas pruebas sin dudas, apareciéndose durante 40 días y hablándoles acerca de él. Después de resucitar, después de ir a la cruz, morir y resucitar, seguía hablando de él, seguía hablando de él. Es que ni muerto el diablo pudo callarle la boca, y resucitó y seguía hablando del reino, la importancia de que tú eres de otro reino. Para los judíos, cuando se hablaba del reino de Dios, ellos pensaban que iba a venir un montón de ángeles con espadotas y los demonios saliendo y cortando pescuezo. Cuando se hablaba del reino de Dios, ellos esperaban una invasión del cielo con ángeles. Pero ¿cuál fue su asombro? Que se le apareció un hombre. Eso lo volvió loco. Ellos estaban esperando que el cielo cayera y se reventara todo. Y se aparece uno y dice, el reino llegó. Qué tremendo. Eso fue el primer impacto que hubo. Por eso la guerra con Jesús. Eso fue, por eso la guerra. Pero ¿qué había en Jesús? Colosenses 2:9. Colosenses capítulo 2 versículo 9. Miren. Porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. En él estaba el reino. No sé si me están entendiendo. Esperaba una invasión y llegó uno que traía el reino. ¿Cómo se lo puede explicar? Los otros días se reunieron los tres grandes de América. AMLO, Biden y el presidente de Canadá. Se reunieron. Y me quedó con una palabrita de Biden que se le paró así a AMLO, el presidente de México, le dijo, te voy a ayudar en los temas migratorios. Pero oiga como dijo, te voy. ¿Qué estaba diciendo Biden? Mi gobierno, el país que yo represento, te va a ayudar. Biden representaba a USA. Biden representaba el gobierno de USA, el reino de USA. No sé si me entendieron. Idéntico en Jesús. Jesús traía el reino. En él habitaba corporalmente todo el reino, toda la deidad. Corporalmente en su cuerpo venía todo. Estoy en la etapa introductoria, porque después voy a traer el milagro, para que puedas traerlo. Y verán que después que entendamos esto va a ser muy fácil. Es decir, que el reino de Dios no es un lugar, el reino de Dios no es una moda, el reino de Dios no es una doctrina, el reino de Dios es una persona. Amén. Digan, wow. El reino de Dios es Jesús. Mateo 4:17. Mateo 4:17. No es una moda, no es un lugar, no es una doctrina, no es una iglesia. Desde entonces comenzó Jesús a predicar
y a decir, cambien la manera de pensar, porque el reino de los cielos, hablando latinoamericano, ya llegó. Está entre vosotros. Es decir que cuando Jesús vino, Jesús trajo el reino, porque el reino estaba en él. Entonces, ¿qué perseguía ese reino? Dentro de otras cosas. Hebreos 10:9. Hebreos 10:9. Diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer esto último. El reino de Dios desplaza al reino de las tinieblas. El reino de Dios desplaza todo lo viejo. Tú no puedes echar un vino nuevo en un odre viejo. El reino de Dios sufre violencia y la palabra biazo, que es desplazar, y solo los valientes desplazan los entendidos. Desplazan las tinieblas. Así que donde llega el reino, no puede estar el otro reino. Una de las cosas que vino a hacer ese reino, primera de Juan 3:8. ¿Para qué se apareció aquel que traía todo el reino? Ya sabemos que en él estaba el reino, pero ¿para qué vino? Para deshacer las obras del diablo. El reino de Dios que venía en Jesús venía deshaciendo todo el reino de Satanás, que en ese momento, hasta ese momento era el campeón. Hasta ese momento era así el campeador. Hasta que llegó Jesús. Hasta que llegó el reino de Dios. Y no llegó como lo esperaban con ángeles, ni carros de caballo. Nació en un pesebre. Y venció con su muerte al que tenía el imperio de la muerte. Entonces, ya por ahí no empiezan las buenas noticias. Aunque pueda estar haciendo daño hoy, tú tienes que saber que ya él vino para darle jaque mate. Aunque él siga haciendo daño y tú sigas viendo pobreza, miseria, asesinato, personas que agarran pistola, entran a las escuelas, siguen haciendo matazones. Lo que quiero decirte es que llegó uno y ya ese no gobierna. Pero pastor, ¿por qué lo siguen haciendo? La iglesia generalmente no está tomando autoridad en este conocimiento para ejercer poder espiritual. Porque ya el reino de Dios vino y le hizo jaque mate al diablo. Ya. Aunque sigan habiendo drogadictos, aunque sigan habiendo alcohólicos, aunque sigan las cárceles llenas de personas. Eso no tiene que ver con el reino de Dios. Ya el reino de Dios hizo su función. Ahora le toca a su súbdito hacerlo. Y explicando un poquito lo que hizo Jesús, quería leer Romanos 7 para poder entender esto de quitar lo viejo y poner lo nuevo. Romanos 7 del 1 al 6. Ahora que lo podemos poner compacto, todos los versículos y no ir pasando de versículo a versículo. Del 1 al 6. Bueno, dice, ¿acaso ignoráis, hermanos, pues hablo con los que conocen la ley? Que la ley se enseñorea del hombre entre tanto que éste vive. Porque la mujer casada está sujeta por la ley al marido mientras esté vivo. Pero si el marido muere, ella queda libre de la ley del marido. Así que si en vida del marido se uniera a otro varón, será llamada adúltera.
Pero si su marido muere, es libre de esa ley, de tal manera que se uniere a otro. Eso era lo que decía la ley. Y muchos siguen todavía en eso. Pero Jesús estaba explicando algo para explicar su enseñanza del reino. El pueblo de Dios se había casado con un marido que era la ley. Pero el pueblo de Dios tenía que estar, mientras el marido está vivo, la mujer tenía que estar sujeta a su marido. Pero si su marido, porque el que dio la ley fue el mismo Jesús, muere, el marido, ya la mujer queda libre para casarse con otro. Ese entonces, ¿quién es el otro? La misma ley, pero del espíritu. Amén. Por eso es que dice, Él viene para quitar lo viejo y poner lo nuevo. Pero Él trata, el Espíritu Santo con Pablo, cuando le hace la carta a los romanos, y le trata de hacer una ilustración sobre la ley y sobre la gracia, sobre la ley espiritual. Amén. Bendito sea el Señor. Entonces ya no estamos atados a lo que decía la ley. Bendito sea el Señor. Sí, el 5 y el 6. Porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Pero ahora estamos libres de la, por haber muerto para aquella en que estábamos sujetos, de modo que sirvamos bajo el régimen del, y ya no bajo el viejo de la. No sé si me están entendiendo. Eso es Jesús tratando de explicar pero fíjense, Él va a un matrimonio para que tú veas cómo es que Él lo quiere hacer. Es el mismo, pero ¿qué hace Él? Él da la ley en su momento. Pero la ley es imperfecta. Sí. Por ejemplo, el que siempre pongo, dice que a los 8 días había que presentar al bebé. Pero dice que el sábado no se podía hacer nada. Y si el 8º día tocaba un sábado, ¿cuál tú incumplías? O circuncida el niño o viola el sábado. Entonces la ley es imperfecta en sí misma. Entonces tiene que traer una ley nueva a tu corazón. Entonces tiene que morir el marido, que Jesús mismo muere. Pero ese mismo marido resucita, que ya es otro marido, un marido espiritual. Entonces la mujer puede casarse con este nuevo marido que ya no pone las leyes en tablas de piedra, sino en tu corazón. Entonces hay muchos que todavía se siguen basando en el viejo pacto. Esa es la base. Las nuevas leyes Dios las pone en tu corazón, en el espíritu. ¿Por qué un hombre que descansa los miércoles, que le dan los días de descanso, martes y miércoles, no peca? Porque el sábado tiene que trabajar. ¿Qué es lo que hace a ese cristiano decir, yo no estoy pecando? Porque tú recibiste en tu espíritu que tú descansas un día. Amén. Tú guardas un día. No tiene que ser necesariamente el sábado. Y todavía hay muchos que predican sobre el sábado, el sabbat, como si fuéramos judíos. Somos judíos espirituales.
espirituales. Aquellos judíos que son tan judíos y llaman a Jesús, sus mismos judíos mataron a Jesús porque no podían entender. Y hoy tuve ministerios que quieren volver a judaizar al pueblo de Dios y a meterle doctrinas de judíos. Y lo que van a hacer terminando negando la eficacia del mismo ministerio espiritual. Y oigo que escritos, y nada más que abro la Biblia y digo, puedo desmantelar su castillo de naipes nada más que con una palabra. Pero digo, ¿por qué me voy a poner a andar discrepando con ellos? No vale la pena. Bendito sea Cristo. Entonces, el reino de Dios quita el viejo pacto. Ya empezamos a vivir por gracia. Ya entendemos que la palabra Israel la traducimos como iglesia, como asamblea. Pero esto porque lo entendemos, pastor, espiritualmente. Una persona que no ha nacido espiritualmente o tenga conflicto espiritualmente no puede entender esto. Por eso es que 2 Corintios 5:17 dice, si alguno está en Jesús, pero si alguno está en Cristo, lo que te hace nueva criatura, te empieza a entender el reino. Lo que te estoy diciendo, no te estoy metiendo en un callejón sin salida. Lo que te estoy brindando es la oportunidad y la salida de que para empezar a ser otra criatura y empezar a entender un poco más las cosas espirituales es a través de alguien que se llama Jesús. Y que tú puedes buscarlo de corazón. Jesús es espíritu. Y anda buscando adoradores que lo adoren en espíritu. Entonces tú tienes un tiempo con Jesús. En espíritu. Jesús es un espíritu. Es el Padre de los espíritus. Pero es el que te va a empezar a hacer nueva criatura. No con tus métodos, ni métodos de hombre, ni estrategias de hombre, sino la que te da el espíritu, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Amén, así es. Entonces, ¿cuál es la misión? Como decía al principio, que todos puedan entender esto. Desde que tú estés, aunque tú estés en Cabo Babo, aunque estés manejando un camión. No importa. Pero que tú sepas que aquí estamos en un área y que esa área fue invadida por el cielo. Y que ese cielo lo trajo una persona. Que Jesús es un título. Es el Dios. Ese mismo Dios que tú amas. Ese mismo Dios que tú buscas. Pero tú le llamas Dios. Yo le llamo Jesús. No hay discrepancia en tu Dios y mi Jesús. Porque yo lo llamo por la función que hizo. Tú lo estás llamando por lo que tú consideras que es. Pero no quiero que se quede ahí. Voy a apretar la tuerca hasta que se rompa la llave. Para que tú salgas de aquí diciendo, wow. Cuando tú estés en el carro, tú digas, wow. Algo que pasó. Y quiero hacer una comparación. Colosenses capítulo 1, versículo 13. Colosenses 1:13. Si después quieres revisar esto con calma, entra a la página, Cristian también lo comparte, lo puedes ver con una Biblia, con un documento, leerlo. Dice, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado
al reino de su amado Hijo. ¿Dónde estábamos? ¿Dónde estábamos? En las tinieblas. ¿Y qué hizo él? Nos trasladó a su reino. Oigan, ¿dónde estábamos? Y le llama potestad. Primero, Jesús le cambió el reino. Porque el único rey es él. No pueden haber dos reinos. Entonces ahora tú eres una potestad o un gobernador o un principado. Pero había uno. Y dice que Jesús vino para eso. Fíjense, lo que quiero ir marchando. Hechos 26, 18. Miren. Hechos 26. Tengo que acostumbrar porque ya voy para acá. Lo tengo aquí. Sí. Que no me he arrepentido todavía. Tengo que cambiar mi manera de pensar. Dice, para que abra sus ojos, para que se conviertan, para que abra sus ojos, papá. Así lloraba hoy por la madrugada. Yo me levantaba y lloraba, decía, Señor, abre sus ojos. Pero no para que se conviertan, porque ya, sino para que puedan entender esto. Para que conviertan de las tinieblas a la luz. Y de la potestad ¿de quién es la potestad? A Dios. Para que reciban por la fe que es en mí. Ahí estaba hablando perdón de pecados y herencia entre los santos. Él estaba hablándole. ¿Saben cuándo ocurre esto? Si quieren leer un poquito, fue cuando el Señor se apareció a Pablo en el camino a Damasco. Entonces le dice, te llamo para esto, para esto, para esto, para esto. Te llamo para que vayas a los gentiles y le hables a ellos y abras sus ojos. Es decir, que es una de las misiones que tú tienes. Porque como mismo se lo estaba diciendo a Pablo, su palabra es viva y eficaz. Y es viva, es decir, que está viva para ti hoy también. Esa es una de tus misiones. Cuando tú le hablas a un familiar, cuando tú le hablas a alguien, tú lo que estás haciendo es eso. Abriéndole sus ojos y se conviertan de las tinieblas a la luz. De la potestad del diablo a Cristo. ¿Y qué hace él? Rápidamente te traslada. Yo fui trasladado. Yo también. Yo estaba enredado. Y el Señor me trasladó. Es decir, que fuimos trasladados de potestades infernales al reino de Dios. Bendito sea Cristo. Esto es importante. Esto es importante. Esto es muy importante. Colosenses 2:14. El Señor cuando Adán y Eva pecan suelta una palabra. ¡Ra! Si come esto ciertamente morirá. ¡Ra! ¿Y el hombre qué hace? ¿Y el hombre qué hace? Murió. ¿Qué hace Jesús? Anula el acta de los decretos que había contra nosotros, que nos era contraria, clavándola en medio, quitándola del medio y clavándola en la. Entonces todas las maldiciones por la desobediencia del hombre, Jesús la quita, la anula. Automáticamente. Ya tú te has trasladado a otro reino. Amén. Ya tú empiezas a empezar a entender la buena noticia de ese reino. Amén. Y empiezas a creer en ella. Porque no solamente, como decía ahorita, es oír la buena noticia, sino creer en ella. Amén. Y una de las cosas que hace esto, que uno ya puede empezar a irte diciendo, es lo que dice Juan 14:12. Fíjate, porque ya tú te has trasladado al reino de Dios. Ya tú te has sacado de aquí. Tú te has trasladado a otro. De cierto digo, el que cree en mí, las obras que yo hago, él las hará también. Y aún mayores hará. Porque yo voy al Padre. ¿Eso qué? ¿Para quién es eso? Para nosotros. Si en este año estamos proponiéndonos traer lo sobrenatural a la existencia,
tenemos que saber que si estamos en el reino de Dios, si fuimos trasladados al reino de Dios, esto es posible. Esto ocurre en tu vida. Esto no es un cuento de hadas. Esto no es Blancanieves y los 7 enanitos. Esto no es tía Tata, cuenta cuento. Eso lo dijo Jesús. Ahí estaba hablando Jesús. Si fueron trasladados a mi reino y pueden entender esto y renuevan su mente y se arrepienten y creen en el evangelio, esa es una buena noticia que tú tienes que creer, iglesia. Que las cosas que Jesús hizo, tú también las puedes hacer y aún mayores. Esa es la iglesia y el poder que tiene, ese es el reino. ¿Por qué él hablaba tanto del reino? Porque él quería que eso funcionara. Es lo que te lo tenía que ir suavizando. Echándole un poquito de aceite, un poquito de dressing para que no se te atraviese en el garnate. Porque si no se te tronca aquí, tienes que tomar agua. Y te tenía que hablar suavecito primero del reino, para después decirte eso. Pero todavía no viene el pedazo de yuca duro. Busca aquí un bombón que rebale por la yuca seca, porque tú verás ahorita. Tú verás. En México le dicen, ¿cómo le dicen el quimbombón en México? Ocra. Sí. Ocra. Allá en España llegaban de México cajas de quimbombó y así decían, ocra. Si hay una zona de eso. Para nosotros es quimbombó, que rebala por la yuca seca. Bendito sea el Señor. Es decir, que ahora pertenecemos a otro reino. Y este reino dice que para el que cree todo es posible. Este es otro reino. Este es un reino que funciona por tu creer. Y yo no me puedo meter en tu manera de creer. Ni yo me puedo meter en tu manera de buscar a Dios. Yo lo que tengo que arreglarte el disparo. Para que hagas target y dejes en blanco. Tú estás buscando a Dios. Pero a lo mejor necesitas orientar la aguja. Yo no puedo... si yo me bato contigo, ahí va a ganar el diablo. Es verdad. Yo tengo que decirte que tu Dios es el Dios, el que vino de los cielos. Tú le llamas Dios, a qué le llamas Jehová, a qué le llamas Diosito, para mí es Diosón. Ese vino a salvarme. Pero fíjate, salvarme Salvador, pero yo no he buscado la traducción para trasladador, pero dice que él me trasladó, podía ser trasladador. Ahora en el hebreo, ¿qué dice la palabra trasladador? Para llamarle entonces el trasladador. ¿Por qué? Porque me trasladó de las tinieblas a la luz. Me salvó. ¿Qué es lo que es salvar? Jesús, Salvador. O Emanuel, Dios con nosotros. Emanuel, Dios, ese Dios tuyo con nosotros. Le pusieron un nombre, Jesús. Entonces no hay discrepancia entre Dios y Jesús. Por el amor de Dios, te lo digo. Por el amor de Dios, si valga la redundancia, te lo digo, no hay discrepancia. No hay discrepancia. Dios se hizo carne. El Verbo se hizo carne y habitó entre nosotros. Ese que tú buscas, ese que tu corazón anhela, que piensas en él, que meditas en él, ese se hizo carne. Ese. Cuando nosotros decimos Jesús, estamos diciendo una función. No estamos poniéndole nombre a Dios. Es una función, Salvador. Para nosotros, por lo menos a mí me salvó. Amén. Enredado que estaba hasta aquí de lodo y popó. Y él me limpió y me lavó. Me limpió, me lavó. Bendito sea el Señor. Me cambió. Esto me dio otra vez. ¿Sabes dónde encontré revelación? Y casi termino. Cuando digo casi termino, dice la pastora, tú eras tacho.
Porque cuando digo, así termino que digo, ahora es que va a empezar. En Génesis 1:1. Pero bueno, vamos a ver primero Hebreos 1:2, que es donde quiero masticar esto un poquito. Hebreos capítulo 1:1 y 2. Dice, en estos postreros días nos ha hablado por el Hijo, a quien, ese es el 2, primero el 1, igual. Hebreos 1:1 y 1:2. Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras, en otro tiempo a los padres por los profetas, en estos postreros días no ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. Ay, qué lindo. Dios, Jesús, hizo el universo. ¿Ves que están entendiendo que no hay problema entre Dios y Jesús? El universo, que para los conceptos nuestros lo hizo Dios, resulta que lo hizo Jesús. Ay, sí. 1:3. Dice, el cual siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia, miren para que tú veas a Dios y a Jesús, la imagen misma y quien sustenta todas las cosas por su palabra de poder. Ahora, en 10 minutos, te voy a traer la revelación para traer tu milagro a la existencia. Ya, ahora sí ahora sí, ponte algo. No deje que el diablo te duerma. No te distraiga, ni hable con el que está al lado. 10 minuticos para que estés atento, porque esto es lo que va a cambiar, este es lo que te vas a llevar por ahí. Y es lo que va a cambiar para que tu milagro venga, para que empieces a hacerlo efectivo. Y es algo que tú tienes que hacer. Es algo que tú tienes que hacer. Mire. Génesis capítulo 1. Del 1 al 3. Génesis 1 del 1 al 3. Dice, en el principio creó Dios los cielos y la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Quiero que estén aquí. Él dijo, sea la luz, y fue la luz. Dice que en él estaba todo sustentado por el poder de su palabra. Dios lo tenía todo. Es decir, que la luz, ¿dónde estaba? En él. Se lo tiene todo. Bueno, para poder entender esto, ya saben que dijo sea la luz. Génesis, Juan 1:1. Juan 1:1. Miren, vamos a ponérsela más suavecita, echarle un poquito más de aceite de oliva. Dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Después les voy a explicar una contradicción y por qué la gente se quedó ahí trabada. No metió la cuarta, nada más que se quedó la tercera. No pisaba el cloche. Y se han quedado enredados ahí. Pero dice que él era Dios. El verbo era Dios. No había nada. No había nada. En Génesis era algo temperamental. El cielo, la tierra, el tiempo. Aquí no había nada. Ese que no había nada, fíjense que no hay nada, hágase la luz. La luz. ¿Hubo duda? No. Se tardó 3 días. No. Me lo voy a pensar. Voy a hacer 15 ayunos, 17 vigilias. Me voy a levantar por la madrugada. No sé si me están entendiendo. Voy a hacer 10 vigilias, 15 ayunos. Me voy a levantar por la madrugada como la pastora.
Creyendo así. Algo muy dijo. Y aquí no estoy hablando de creer. Si todavía tú todavía crees, estás todavía desacatado 15 veces. Y dijo Dios. ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Y dijo Dios. Y dijo Dios. El que lo tiene todo, dijo, hágase la luz. Y se hizo la luz. Aleluya. Ese mismo Dios es el mismo ayer, hoy y siempre. Amén. Ese mismo Dios sigue hablándote hoy. Sí, Padre. Pero tú no le crees. Amén. Porque como mismo dijo, hágase la luz. Y fue la luz. Cuando él dice, yo te sano. Yo te sano. Amén. Él dudó cuando dijo, hágase la luz. Él dudó cuando dice, yo te sano. No. ¿De dónde sacó él la luz? ¿De dónde mismo saca tu sanidad? Señor santo. Él habló. Él habló. Él habló. No que él hablará. Yo soy Jehová, tu sanador. Él habló. Instantáneamente él habló. Ocurre tu milagro. Pero el problema es que ahora yo te voy a enseñar cómo tú tienes que apropiarte de eso. Y es por una revelación. Ahí es donde tú te vas a ir de aquí contento o contenta. Fíjense. Colosenses capítulo 1, 16 y 17. Sigo trayendo alguito para que te sea más fácil. Colosenses capítulo 1, 16 y 17. Dice, porque en él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, las visibles y las invisibles, es decir, las espirituales y las carnales. Fíjate lo que está diciendo él ahí, no te desenfoque, que después sigue enredado y está de gallumbo, enredado en tu problema y en tus situaciones. ¿Y por qué, pastor? ¿Y por qué, pastor? Y entonces a veces, pastor, le da deseo que un caldero. Pero no para hacer brujería, sino para romperte en la cabeza. Pues yo te tengo que traer revelación para que tú tengas los pies en la tierra, aunque vive en el cielo. Fíjense, las cosas invisibles y la visible están en él. En el reino, todo lo tiene Jesús. Sean tronos, sean dominios, principados, potestades, todo fue creado por medio de él y para él. Y él es ante todas las cosas. Y ahora es donde viene todo. Y todas las cosas en él. Wow. Jesús trae todo. Jesús lo trae todo. Todo subsiste en él. Amén. Hágase la luz. Se sana. ¿Qué está diciendo la Biblia? Amén. Se próspera. Amén. Hablarlo. En él subsiste alguna cosa. Lo visible, lo invisible, todo en ese Jesús que trajo el reino, en ese Jesús que trajo buenas nuevas, pero que tú para creer esto tienes que arrepentirte, renovar tu mente carnal. Sí, amén. Tu mente carnal, tú tienes que arrepentirte y empezar a entender esto, y todas las cosas van a cambiar. Amén. Hay que renovar nuestra voz. Porque si no vas a seguir enredando lo mismo. Señor, sáname. Señor, sáname. Señor, sáname. Ya te sané. Ya solté para allá.
¿Por qué no? Porque usted es un incrédulo. Usted no ha renovado su mente. Usted todavía está pensando en la pastilla y en la medicina. Es decir, que Dios trabaja cuando habla. Dios trabaja cuando habla. Hágase la luz. Habló y trabajó. ¿Sí o no? Porque se hizo la luz. Dios trabaja hablando. Eso no es la buena nueva todavía. Todavía viene la nueva para ti. Prepárate que todavía viene lo bueno. Ay, Dios mío. Bendito sea Dios. Por ejemplo, Salmo 107:20, miren. Ahí no dice enviará. Envió. ¿Tú sabes cuál palabra envió? Éxodo 15:26. Él envió. Tonia. Él envió. Ya lo hizo. Es decir, que vale todas las técnicas. Pero lo que más vale es tener revelación y creer eso. Hay hombres de Dios que se han pasado 7 años creyendo en Dios, leyendo la Biblia y con una afección. Pero un día esta palabra se la ha revelado y han recibido la sanidad. Después de 7 años enfermos. Y han dicho, pero ¿por qué? Porque no habían entendido esto. No se le había revelado esto. Él envió su palabra y tu palabra lo sanó. ¿Qué le dijo el centurión? Mateo, creo, con Mateo 8:8. ¿Qué le dijo el centurión romano? Mateo por allá por la altura del 8:8. Respondió el centurión y le dijo, Señor, no soy digno de que entre bajo mi techo. Solamente di. Y él va a sanar. Cuando suelte la palabra a Dios, él va a sanar. ¿Por qué? Cuando Dios habla, él trabaja. Amén. Y habla con la palabra. Esto todavía no es Entonces, le decía que había un conflicto. En Génesis, en Juan 1:1. Y muchos hoy han venido con la discrepancia de pastor. Una cosa era que era con Dios y otra que era Dios. ¿Por qué? Hay ese conflicto. No puedo entender. Te lo voy a ilustrar. Una ilustración, Marinita. Marinita me manda una carta. Marina me manda una carta, me manda una postal. Pastor, lo amo mucho. Tengo tremendo amor por usted. He recibido una revelación espiritual. Lo siento como mi padre. Le voy a preparar un chequecillo. No estoy analizando de cuánto. Fíjense, esto es una ilustración. Puede ser Sonia, puede ser Clara, puede ser Maurito, que me está preparando el chequecito. Para mí, o Rafael, para mí, ellos no están al lado mío. Pero cuando yo estoy leyendo la carta, es como si ellos estuvieran aquí. No sé si me entendieron. Sí. Ellos no están aquí, pero yo estoy leyendo lo que me está poniendo Rafael. Y en este momento yo estoy mirando a Rafael ahí. Era con Dios, era Dios. Él está presente en su palabra. Cuando Él me habla, es como si Él estuviera presente delante de mí. Y es verdad. Amén. Amén. Te voy a hacer un chequecito. Te sané, te liberté. Él no está aquí, pero yo lo miro a Él. Sí, amén. No es un cuento que hizo Esopo. Amén, amén. Es Él, su palabra. En el principio del verbo, el verbo era con Dios, el verbo era Dios, el verbo, su palabra. Y ese verbo habitó entre nosotros. Punto. Se hizo carne. ¿Están entendiendo? Amén. Entonces, para aquellos que tenían duda,
Espero que lo hayan Dirigido. entendido. Entonces, como decía ahorita, había dos Génesis que muchos no entendían. El Génesis de Génesis y el Génesis de Juan. El Génesis de Génesis es medible. ¿Por qué? Porque separó el día y la noche, hizo la mañana, hizo la tarde. ¿Ok? Ese es un Génesis medible. Y el otro no. El otro es un Génesis espiritual, el de Juan, donde no había nada. Ese verbo habitó entre nosotros. Ese Génesis nos trae más revelación. Porque era el verbo. El verbo era con Dios, el verbo era Dios y habitó entre nosotros. En el principio era Jesús. Y Jesús era con Dios. Y Jesús era Dios. Amén. Y ese Jesús habitó entre nosotros. ¿Están entendiendo? Ese otro, que es lo que cambia con el temperamental. ¿Por qué? Porque muchos llegan a la iglesia y alaban a Dios, brincan con Dios, se llenan del Espíritu Santo, oyen la palabra. Tú lo ves que mientras están aquí tienen mucha fe. Pero cuando salen por ahí y llegan a la casa y les llegue la primera mala noticia y ven el primer problema en la casa, o dejaron todo, los muchachos dejaron toda la casa regada y todos los trastes sin fregar, o la perra se hizo popó en medio de la sala. Algo pasó, ya tú vas y dices, Eso pasó en Génesis, en el Edén. Dios estaba con ellos y Adán se pasaba con Dios. En un momento que Dios no estuvo, ¿quién vino? ¿Quién vino? Ese es un Génesis medible, que la gente se guía por Dios, por los conocimientos que tiene de Dios, por lo exterior de Dios. El otro no es así. El otro no es así. El otro cambia. Dice, segunda de Pedro 1:19. Segunda carta de Pedro 1:19. Tenemos también la palabra profética más segura, a la cual haces bien en estar atento como a una antorcha que alumbra en un lugar oscuro, hasta que el día esclarezca y el lucero de la mañana salga en vuestros corazones. Como una antorcha dentro de nosotros. Donde quiera que voy, va la antorcha. Estoy en el trabajo, va la antorcha. Estoy en el jardín, está la antorcha. Está la luz. Está la palabra. Está el verbo. Está Jesús. Ya no está afuera. Ya no es que estoy con el servicio, nada más que está ahí. Donde quiera que voy, está la palabra, el verbo dentro de mí. Gracias, Señor. Gracias, Padre. Una manera de ser exterior en el desierto. Por el día, columna de nube. Por la noche, columna de fuego. Ahora no hace falta ni nube ni fuego. Esas son manifestaciones exteriores. Ahora es una antorcha dentro de nosotros. Su palabra, el verbo, el que lo contiene todo, el que lo sustenta todo. El que lo sustenta todo vive dentro de ti. Amén. El que lo sustenta todo mora dentro de ti. Amén. Y se mueve a través de su palabra. Gálatas 2:20. Gálatas 2:20. Con Cristo estoy juntamente crucificado y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Donde quiera que yo voy, va el que lo sustenta todo.
El verbo, el que lo sustenta todo, está dentro de mí. Pero eso tú no lo puedes entender con una mente que no se ha renovado. Eso tú no lo puedes entender sin arrepentirte. Por eso es que hay tantos mal cristianos y malos cristianos. Y un día están arriba, otro día están abajo. Un día vienen a la iglesia, otro día no van. Porque no saben la envergadura de lo que ellos cargan. Aleluya. Y que hay alguien que se va a resistir para que tú no recibas esta verdad. Para que tú sigas en el reino o en la potestad del enemigo. Y no seas trasladado al reino de Dios. Amén, amén. Y no puedas entender esto. Bendito sea el Señor. Pero cuando Él está dentro de ti, no hace falta que haya una buena alabanza. Nada más pensar en eso. ¿Qué dice el Salmo 100? 1. El 2. Haya un buen servicio, haya luz, no haya luz. 3. Cuatro. Desde que tú entras, tú vas a dar gracias. Desde que tú entras ahí, ya tú vienes dando gracias. No sabes si va a ser frío, si va a ser calor. ¿Por qué? Porque tú no te mueves por un Dios ambiental. Tú te mueves por un Dios que viene contigo, dentro de ti. Y que tú vienes a darle gracias por lo bueno que Él ha sido contigo. Y que para traer lo sobrenatural a la existencia, con este conocimiento lo vas a hacer. Porque Él lo prometió, si Él está dentro de ti, si Él vive en ti, si tú alguno está en Cristo y Él mora dentro de ti, dice que cosas mayores tú harás. Personas que tienen esta revelación de tu Dios. ¿Sí o no? Amén. Termino. Proverbio 18, 21. Esto ahora toma otro matiz. Esto ahora tiene otro matiz. Si tú sabes que Él se mueve por la, tú tienes que cuidarla. Porque ya el que mora dentro de ti, lo que tú digas va a funcionar. ¿Cuántas veces le decían, no diga eso? Pero no teníamos el concepto que Dios cuando tú hablas trabaja. Porque Dios mora dentro de ti como una antorcha. Que ya tú puedes decir, Cristo vive en mí. Entonces tú tienes que tener cuidado lo que tú, porque cuando Él dijo, hágase la luz, se va a hacer la luz. Entonces tú puedes maldecir y tú puedes bendecir. Cuidado cómo tú hablas. Porque tú hablando complica la cosa y lo dijo la Biblia. Entonces ten cuidado. ¿Quién eres? ¿Qué cargas? ¿Qué tipo de iglesia eres? ¿Qué revelación tienes como iglesia para darte el lujo de hablar rápido? De soltarla sin hueso rápido. ¡Dala! ¡Amárratela! ¡Amárratela antes de hablar! Que Cristo mora dentro de ti. Yo no creo en la profecía. Yo no creo en las declaraciones. Eso que nada más que están declarando. Tú puedes declarar. Amén. Porque tú cuando declaras vida. Amén. Trata de que tú declares la palabra. Yo y mi casa serviremos a Jehová. Ahí tú estás hablando vida. Ahí tú estás haciendo una declaración de vida.
El que mora dentro de ti se goza en lo que tú estás diciendo. Yo me voy a divorciar, no aguanto más. No me hablen más de que me arregle con mi marido. No me hablen más, no voy más. Voilà. Voilà. Tumbando se quita el frío. Cuando hable, habla vida. No maldición. Bendice. Declara. Profetiza. Profetiza. Bendito sea Cristo. El verbo por cual fueron hechas todas las cosas, ahora mora en ti. Es fuerte entender esto, pero esta es la llave primordial para traer lo sobrenatural a la existencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Un aplauso a Cristo. Bendito sea el Señor. Ponte de pie. Ya le dije, entra a la página, agarra un papel, entra a la página, agarra un papel, coge tu Biblia, agarra tu Biblia y empieza acá, y saber que todo se resume a hablar, porque ya no hablas tú, sino va a hablar el que mora en ti. Ojo, que muchas veces hablas tú o tu carne, otras veces habla el diablo a través de ti y otras veces habla Dios. Una persona con discernimiento sabe cuándo el que está hablando con él está hablando o su carne, o está hablando el diablo, ha tomado su lengua, o está hablando Dios. Primero, para identificar que está hablando Dios, que hable palabra de Dios. Amén. Que diga la palabra. Amén. Un hombre de Dios habla la palabra. Una mujer de Dios siempre habla la palabra. Eres de otro reino. Y el gobernante de este siglo tiene que ceder. No vea las cosas imposibles. Para el que cree, todas son posibles. Si no está funcionando, entonces tiene que revisar tu fe. No estés mirando al otro. Mira tu fe y cómo tú hablas. Así hacía Jesús. Así hacía Jesús. Porque Jesús, el que tenía, le daba más. Y es la opinión del pastor, de que aprendas a pelear esta batalla para que tu familia, tu casa, tu salud sean restauradas. Cuidado cómo hablas. Cuidado cómo profetizas contra tu casa, contra tu matrimonio, contra tus hijos. Cuídate. Y si vas a hablar algo, que sea palabra de Dios. Amén. Cierra tus ojos. Padre, en el nombre de Jesús. Me ha traído, Señor, a traer esta revelación tremenda del reino, para que tu pueblo pueda entender, Dios mío, que lo que para muchos es difícil, aquí se explica bien, se mastica bien, para que aprendan a moverse con identidad de un hijo de Dios, a través de tu palabra, cómo actuaba Jesús, por qué su manera de actuar era así, qué no quería enseñar Jesús, a través del Espíritu Santo, también en las cartas paulinas, porque toda la escritura fue escrita por ti, papá. Te doy las gracias, Dios mío, por tu pueblo que está aquí y que tú trajiste hoy para que oyera esto. No creo en casualidades y creo que los que están aquí eran los que tenían que oír esto. Amén. Porque tú eres la que trae las ovejas al redil. Amén. Tú eres el que le pone el querer como el hacer en su corazón de venir a la iglesia. Si están aquí, Señor, fue porque tú lo trajiste para que empiecen a entender esto, Señor. Y empiezan a moverse.
Muchos pueden estar a punto de dar un paso. Muchos están a punto de tirar la toalla o de plegar. Y a ti te ha placido traer esta palabra, Señor, para volver a darle ánimo, aliento y que ellos puedan decir, voy a cambiar los métodos a través de la palabra. Voy a empezar a bendecir. Voy a bendecir a mi esposo, voy a bendecir a mi esposa, voy a bendecir a mis hijos. Amén, amén. Aquello que era imposible, lo voy a empezar a llamar posible. Amén. Quiero un matrimonio restaurado, un matrimonio lindo, un matrimonio con salud. Quiero una finanza sana. Quiero, como dicen por ahí, desenvolverme bien en el reino. Bendito sea el Señor. Me propongo a partir de hoy, Padre, empezar a llamar a la existencia lo que no veo. Empezar a hablar tu palabra, revisarla y buscarlo cuando tú dices algo sobre mí y creer que tú lo vas a hacer como mismo cuando dijiste sea la luz, ¡puf! Y se hizo la luz. Eso funciona right now, instantáneamente. Te doy las gracias, Señor. Te doy las gracias porque te ha placido, como tu manada pequeña, que tú me traigas los misterios del reino y entender y conocer los misterios del reino. Te doy las gracias, Señor, por ser una manada escogida. Te doy las gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. En sí, del Verbo, aquel Verbo que lo creó todo. Y no solo vino a habitar entre nosotros, que ahora vive dentro de mí. Amén. Por eso tú dices que todo lo que yo pise será mío. Y no estás diciendo que será mío, es porque ya es tuyo. Por eso te doy las gracias. En el nombre de Jesús, un aplauso a Cristo. Un aplauso.